¿puede un cristiano, una cristiana enojarse? ¿Le pueden dar los monos a un cristiano? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Para llegar a esta conclusión. ¿Puede usted enojarse? ¿Le pueden dar las rabietas? ¿Qué pasa si usted llega a la casa de un cristiano y lo escucha que está gritando enojado? ¿Es válido que un cristiano se enoje? ¿Se enoje? Porque hay distintos tipos de enojo, pues, Jocelyn. Es que hay enojos que se salen de... Está el enojo que no habla. Ese que se va para adentro y no dice nada. Ese que dice, no quiero hablar contigo. ¿Sí? Déjame tranquilo. Eso es un tipo de enojo, ¿cierto? Sí. Ese mono amurrado, digo yo. Hay distintos tipos de monos. Sí, ese el enojo tipo mono amurrado. O sea, por ejemplo, mi mamá tenía todas las razones para enojarse con mi hermana. Ingrid, te lo digo aquí delante de toda la gran audiencia que tenemos. O sea, tú hacías rabia a mi mamá y mi mamá tenía todas las de la ley para enojarse. Ya. Está el mono amurrado, esa hermana o ese hermano que dicen no quiero hablar. Y no hablan. Y la trompa estirada. Y no hablan. ¿Te han dado los monos amurrados? Que son los enojos que no quiero hablar, y no quiero hablar, y no voy a hablar. No, yo tengo todo el problema. El otro problema, yo quiero hablar cuando estoy enojada, yo quiero hablar. Quiero expresarme. No tengo eso de como de retraerme en mi enojo y amurrarme en un lugar. Sí, a veces cuando más que enojada tengo alguna molestia o algo que no he logrado como razonar bien, como que ando muy callada, muy silenciosa, pero de sentarme así, no. Ya, entonces está el enojo amurrado. ¿Usted se enoja así amurrado? No, yo nunca soy de aquellos que no quieren hablar. En eso nos parecemos, amiga. Yo soy de esos que... en mi enojo quiero hablar. Sí. Tengo que hacer el ejercicio de... Pero hay gente que se enoja, no quiere hablar. Sí, no, sí, existe. Y no voy a hablar. Y no me hables. Y no te voy a enojado. hablar. Y no te voy a responder. Déjame tranquilo. Está ese enojo. Sí. Ya. Que podríamos creer que porque no explota es más cristiano que el que explota. Claro, sí. Se podría llegar a creer eso. Sí. Ya. Se podría llegar a creer. Está el enojo viajero, digo yo, ese que quiere irse. Ajá, el escapista. Sí, el escapista, el que mono quiere... escapista. Sí, y me voy. Entonces, el enojo viajero, ese que quiere irse. Quiere pescar maleta y irse un rato. Necesita estar solo. Necesita salir. Sí. A dar una vuelta. A despejarse. A despejarse. Ajá. No. Está el enojo Tarzán. ¡Ah! Ese que todo el vecindario se sabe. ¿Será? El enojo Tarzán. ¿Usted tiene el enojo Tarzán, sí o no? Dígala firme. Ya, lo primero que tenemos que saber aquí en Radio Cristiana Chile, la comunidad, es que un cristiano sí se puede enojar, ¿ya? No es pecado enojarse. Esa es la respuesta simple, básica Llanamente. y bíblica. O sea, un cristiano sí se puede enojar. Así que si tú ves que un cristiano se enojó por algo, porque está enojado no es pecado. Ahora, ¿de qué está enojado y cómo está enojado es el punto? Porque si se enoja por algo que no tiene razón ni lógica para enojarse, está mal. Uh-huh. Y la manera también en cómo se enoja también podría estar mal. Pero la respuesta simple es que un cristiano sí se puede enojar. Entonces, ¿hay permiso en la Biblia para enojarse? Sí. De hecho, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. O sea, nos podemos enojar. Y lo dice ahí con todas sus letras. ¿Quieres leerlo, no? Quiero. Efesios capítulo 4, versículo 26. Léalo, por favor, Jocelyn. Airaos, pero no pequéis. No es de aire. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien. Entonces, en honor a la verdad bíblica, en la gracia, no hay que considerar que enojarse sea pecado o pecaminoso. Enojarse. Ahora, ¿de qué nos enojamos? ¿Y cómo nos enojamos? Ahí hay otra cosa.
Porque si tú te enojas por algo que no tiene sustento para enojo, estás pecando. Porque el texto no dice enójate por cualquier cosa. No. O no te está señalando que cualquier cosa puede ser una causa para que tú andes enojado. Ajá. Entonces, ojo con esto porque no está avalando ser enojón. ¿Y qué es ser enojón? Eso de que te enojas por todo. Te enojáis por todo. Como decía por ahí una alabanza. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, una cosa es que yo tenga la venia de Dios para enojarme y siga siendo santo porque a pesar de que me enojé, otra cosa es que yo me enoje por todo. O sea, que tenga un carácter enojón. Iracundo, que todo me molesta, que todo es enojo. Me levanto enojado, hago las cosas enojado, almuerzo, siempre hay algo para enojar. Ahí es peligroso. ¿Por qué? Porque eso no está avalado por el Señor. Por eso es que también no es contradictorio, Jocelyn. Pablo dice en Efesios, airaos, pero no pequéis, y lo explicamos bastante bien, ¿eh? No es que uno ande pasado aire. Entonces, Pablo dice que podemos enojarnos, pero al mismo tiempo, en Efesios dice, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. Entonces, ¿cómo? Puedo enojarme, pero me dice, quítese de vosotros todo enojo. No es contradictorio, porque Pablo no está hablando de que tú no te puedes enojar. Pablo está diciendo que tu actitud no debe ser una actitud propensa al enojo, ¿no? Que se dé chance para el enojo o que ande por cualquier cosa enojado. Uh-huh. Entonces es una cuestión de estado. Entiendo. Entonces no es contradictorio que airaos pero no pequéis con quítese vosotros todo enojo o quítese de vosotros el enojo. Porque una cosa es el estado de andar enojado y otra cosa es tener razones para enojarte por alguna circunstancia que estás viviendo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Entonces la Biblia no avala los enojones, pero sí da venia para enojarse. Con límites. Hay una diferencia sustancial. Sí. ¿Sí? Sí. Porque tú sabes que existía, bueno, yo no sé si todavía por ahí sonará, pero había una canción que decía te enojáis por todo, te enojáis por todo. Yo sé que enojona. Yo sé que es una canción mundana, sí. pero ¿quién no la escuchó alguna vez? Uh-huh. ¿Y por qué estaba? Porque mostraba que la persona siempre andaba en un estado de enojo. Todo lo enojaba. Todo le molestaba. Eso. Tenía una disposición. Eso no es compatible con el Evangelio. Entonces, hagamos la diferencia. Me puedo enojar, pero no puedo andar todo el tiempo enojado, ni puedo ser de aquellos que se enoja por todo. ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces ahí está la primera explicación. El cristiano sí se puede enojar. Sí. De hecho, pastor, en el texto de Efesios, donde dice airaos pero no pequéis, ajá, viene hablando del nuevo hombre, según Dios. Uh-huh. Y ese hombre, según Dios, puede enojarse, pues. Para que la gente no piense que antes sí, no, el nuevo hombre ¿cómo según él, Dios. ¿Cómo él, que es un siervo de Dios, se enojó? Porque se puede enojar. Porque hasta Jesús se enojó, pues. Uh-huh. Pero Jesús no andaba todo el tiempo enojado. Claro. Y te digo, si hay alguien que tenía razones para andar todo el tiempo enojado era el Señor. Por lo que estaba viendo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. O sea, él se enojó. Por ejemplo, les dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dime que eso no es una expresión de enojo. Sí. Es una expresión de... Yo sé que aquí algunos podrían malinterpretar, porque la gente siempre quiere malinterpretar cuando es malintencionada. Seamos honestos. Pero esa expresión, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Es muy similar al mono viajero. Ese como que ya me quiero ir. Me tienen hasta la coronilla. Sí, ¿hasta cuándo? O sea, quiero dar una vuelta. Sí. No estoy acusando al Señor de esto, solo estoy diciendo que esa expresión es una expresión de enojo. ¿Ves que no hay que mistificar? Sí, creer que el cristiano no se puede enojar es un insulto a la vida cristiana, porque el cristiano sí se puede enojar. Por eso digo, una cosa es poder, otra cosa es cómo me enojo. Sí, porque igual el texto de Efesios pone límites. Por ejemplo, al decir airaos, pero
no pequéis. Entonces me no puedo se enojar. ponga. Exacto. Puedo. Sí, pero no quiero llegar al no se ponga, Ya. porque siempre se usa ese texto. Ya. Ese entonces no lo voy a usar. Sí, que nosotros somos muy verticales y a veces es bueno ser vertical, pero hay matices. Porque airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol frente. ¿Y qué se interpreta? Ya me puedo enojar, pero hasta que el día te acabe, porque antes que el día acabe me tengo que restaurar. Restaurar. Es que el texto no está diciendo solo eso. Porque pecar, tú puedes pecar pasando al otro día enojado. Ujú. También puedes pecar insultando. Sí. Sí, por eso dicen, y deis lugar al diablo. Entonces, pecar es un concepto Sí, más amplio que sí. simplemente quedarte enojado todo el día y toda la noche. Sí. Ya, entonces concordamos, Jocelyn Cárdenas, que se puede enojar un cristiano. Ahora vamos a la segunda. ¿Cuál segunda? No hay primera sin segunda. ¿Cuál segunda, Jocelyn? Gritar. Sí. Entonces, se puede un cristiano enojar. Bien. Ahora, ¿cómo se enoja y de qué se enoja? No se puede enojar por cualquier cosa. Entonces, el cristiano, esto nos cuesta a todos, pero es el costo que tiene ser como Cristo. Ujú. El cristiano debe ir en pos del carácter de Cristo, porque nosotros no nos podemos pasar la vida diciendo que nos tenemos que parecer a Cristo y nos podemos pasar la vida hablando del carácter de Cristo, pero la idea es que el carácter de Cristo está en ti. Sí. Entonces Cristo no se enojaba todo el tiempo ni a cada rato, pero tiene varias instancias donde se enojó. Sí. Que se enojó con los fariseos, Hizo un azote de cuerda. que se enojó en el templo, Ujú. que se enojó con los discípulos, que se enojó con Pedro. Ujú. Pero cuando tú analizas los enojos, están justificados por la acción del otro, que es incorrecta. Ujú. Entonces, me puedo enojar, pero no me puedo enojar por cualquier cosa. Y antes de enojarme tengo que saber que también tengo que, en el carácter de Cristo, que esto es lo que nos cuesta, ¿no? Tener templanza, mansedumbre, paciencia. Porque mira, se enojó el Señor. Sí. Nos consta que Jesús se enojó. Sí. Cuando Pedro lo quiere sacar del propósito, Jesús se enoja con Pedro. De hecho, le dice, apártate de mí, Satanás. Se enojó Jesús en el templo. Sí. Se enojó de tal manera que dio vuelta a las mesas. Y cualquiera podría O decir. sea que si tú llegaras un día a golpear mi casa y me ves dando vuelta a las mesas... ¿Por qué está enojado? No, y salgo corriendo. No, No vuelvo. este no es siervo de Dios. Bueno, Jesús se enojó, hizo un azote de cuerda, y no creo, honestamente, porque aunque la Biblia no ocupe la palabra grito, sí, él le habló a los cambistas. Para ser oído tiene que haber Y alzado. no creo, si tú entiendes cómo era el sector donde el Señor se enojó en el templo, no creo que Jesús haya ido persona por persona diciendo, has convertido mi casa. No sé si me explico, ¿no? O sea, ya, vamos al cuadro del enojo, porque el enojo justificado. Habían convertido el templo en un negocio corrupto, así como la política ha convertido, ¿cierto?, el Estado en un negocio corrupto. Porque es la política la que ha convertido el Estado en un negocio corrupto. Ujú. Entonces lo puedes ver, ¿no? Políticos yéndose de viaje con platas estatales, Uy, ¿cierto? Licencias falsas, fundaciones que nunca hicieron lo que... ¿ah? Ya. Entonces, el Señor vio lo mismo, ¿ya? Entonces, el enojo es justificado, porque era la casa de su padre, o la casa, el lugar consagrado para la devoción, que estaba infectado de corrupción, ¿bien? Ujú. Entonces, es justificado. ¿Bien? Pero tenemos al Señor ahí enojado, Jocelyn, y yo te digo mi percepción, porque el texto, ni en Juan ni en Marco, porque todos los evangelios mencionan el enojo del Señor. Fíjate que este es uno de los hechos que los 4 evangelios Quedó marcado. lo registran. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para que nos demos cuenta de que quedó marcado en los discípulos. Ujú. Que él se enojó en el templo. Bien, entonces Jesús está enojado de manera justificada, ¿cierto? Sí. Entendemos que se enojó. Ujú. Pero ¿cómo se enojó? Fue persona por persona diciéndole
¿Han convertido mi casa en cueva de ladrones? ¿O tuvo que haber gritado esto para que todos lo escucharan? Buena pregunta. Yo creo que tuvo que haber gritado. No lo dice, no dice que gritó, pero sí dice que dijo, han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Cómo lo dijo? Persona a persona, ¿no? Lo escribió en un papel, lo mandó por WhatsApp, se lo susurró al oído a la gente. No mistifiquemos las cosas. Él tuvo que haber alzado la voz y probablemente tiene que haber alzado bastante la voz para que todos lo escucharan, porque no había un cambista, ¿no? Imagínate tú, Jocelyn, para que se entienda, que a veces la gente no repara en esto, porque la gente lee nomás, pero no repara en lo que lee, pues ese es el punto. Lo que estaba pasando allí en el templo era como una feria. Sí. Porque había gente que vendía palomas. Había gente que vendía ovejas. Era un mercado. Tenían un mercado ahí a la entrada. No sé si me entienden, Sí. ¿no? Tú has ido a la feria, ¿no? Sí. Tú vas por la feria y está el... Tomate a 5, ¿cierto? Un griterío. Lleva el zapallo a Luca 1000, ¿sí o no? O sea, el señor para hacer oído todo. Tiene que gritar, pues, porque el vendedor de la feria, y lo digo con todo respeto, porque yo soy un comprador de feria, compite con un montón de gente que está vendiendo cosas similares a él. Entonces, cuando tú vas a la feria escuchas muchos gritos. Sí. No vos, que eso es lo que... sin querer atacar a nadie, pero no es que alcé la voz. No, grito, porque por eso es que el diccionario dice que gritar es alzar la voz, que es que te escuchen más fuerte. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿Jesús gritó en el templo? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sí. Esta no es una discusión teológica. Simplemente quiero mostrarte que, No, sí. que Jesús en el templo no creo que haya... De partida no fue persona por persona. No, de hecho, ¿Qué está mirando? El texto. el texto. Es que los porque textos están en los entrega- 4 evangelios. Estoy en el de Mateo. en Mateo, ya. Entrega mucho detalle porque dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, o sea, un poco a tomarlos y a echarlos fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de Ey, los cambistas. Qué interesante, porque mira, el detalle dice que el enojo fue contra los que compraban Ajá, y contra los que Que vendían. vendían. contra ambos. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, se puso como un poco a... Lo digo porque yo no quiero entrar en discusión con mi amigo Samuel, pero ¿te acuerdas que dentro de las definiciones de grito y alzar la voz está que el grito era una acción emocional, ¿no? Es cuando yo con mi emoción y ahí das vuelta a las mesas, ¿qué es lo que es entonces? Y estorbar que alguien pase como... Pero espérate, pero si Jesús dio vuelta a las mesas, ¿qué es eso? Enojo. No es una discusión teológica, y tampoco es un aval para que tú mañana llegues a tu casa de vuelta a la mesa, pues, ¿ya? Para que se entienda, ¿no? Porque el hecho de que Jesús diera vuelta a las mesas en el templo, ¿ya? No es el hecho de que avale que tú des vuelta a las mesas en tu casa o que le tires el plato a tus hijos No. o que... solo estoy mostrándote el hecho de que, basado en lo que ocurrió en el templo, Jesús no pecó. Porque lo que está ocurriendo en el templo es más grave, es mucho más grave que lo que ocurre en tu casa. Sí. Habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces es un enojo justificado para mostrar el enojo. Entonces, ¿qué está enseñándonos el Señor allí? Que el enojo se demuestra. Cuando Sí. tú dices, no, es que yo estoy enojado, pero si tú no te muestras el enojo, no es enojo. El enojo es una acción demostrativa de molestia. Ahora, si está bien gritar o no está bien gritar, ese es otro punto. Pero no mistifiquemos. Enojo es una acción demostrativa. Cuando Dios está enojado, demuestra que está enojado. Ujú. Se muestra enojado, claro. El problema es que nosotros no sabemos cómo demostrarlo. Y por eso pecamos. Porque no nos enseñan en la iglesia a cómo demostrar el enojo. No nos enseñan que el enojo en nosotros tiene límites. Que si vamos a alzar la voz tiene un límite. Que si vamos a hablar enérgicamente tiene un límite. Que si vamos a castigar tiene un límite. Por eso que Pablo dice, airaos pero no pequéis, porque hay un límite. Porque el ser humano cuando se enoja pierde el control. Fíjate, Caín se enojó contra Abel. Se enojó contra Dios y se enojó contra Abel y lo terminó matando. Porque nuestro enojo puede llegar a tal extremo que puede hacerle daño a alguien. Ajá. Y no solo daño, puede incluso hasta matar a alguien. Sí. Sí.
Por eso es que el problema no es enojarse, el problema es cómo nos enojamos. ¿Entiendes? Sí. Y muchas veces nos enojamos sin contexto justificativo o justificado. No está justificado el tremendo enojo que nos da, pero es una cuestión así. ¿Me entiendes? Entonces, primero hay que salir del misticismo. Un cristiano sí se puede enojar. El problema es que no se puede enojar de cualquier manera. Ese es el punto. No te puedes enojar de cualquier manera. Y en todas esas cosas uno tiene que ser muy educado para obtener el carácter de Cristo. Porque a veces por no tener claridad en esto anulamos el enojo. No, un cristiano no se puede enojar porque prácticamente Dios no se enojaba. Pero qué bueno que podamos tener claridad en este tema porque Jesús sí se enojaba, pero se enojaba de una manera. Ahora, por causas específicas. Lo que nosotros vemos en el templo, que él dio vuelta a las mesas, hizo un azote de cuerda, tiene que haber alzado la voz ya para que no, digamos, gritó. Tiene que haber levantado la voz para decir, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Ese enojo es único en el ministerio de Cristo. Sí. Tú no ves en ningún otro episodio que Jesús haya enojado así. ¿Por qué? Porque el enojo en Dios, o por lo menos el enojo del carácter de Cristo, para que hablemos del carácter de Cristo, que es nuestro modelo a seguir, se ve que es proporcional a la acción del que comete una infracción. O sea, ese enojo del templo, que uno dice, pero ¿cómo el Señor dio vuelta a las mesas? ¿Pero cómo el Señor echaba fuera a la gente? ¿Pero cómo? Es proporcional al pecado. Sí. O sea, Sodoma y Gomorra es proporcional a su pecado. Claro. Qué porque no es el mismo enojo que nosotros vemos con los discípulos. Qué importante. Por ejemplo, la gente dice, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno? Entonces se cree que el infierno es de proporcional al pecado. No, porque todo pecado asesina a Dios en el corazón. Sí. ¿Por qué pecamos? Porque hemos asesinado la voz de Dios, el mandato de Dios. Entonces el infierno es proporcional a nuestro descarrío, ¿sabes? Por eso que dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, porque lo que el diablo hizo fue tratar de asesinar a Dios. Esa es la realidad, Jesús lo denuncia. Entonces el infierno, ¿qué es? Una muerte continua, alguien que quiso matar al Eterno. Fíjate, infierno es una muerte eterna para aquel que quiso matar al Eterno. Y por eso que los seres humanos van a ser lanzados al lago de fuego si no se arrepienten, porque ellos desde que nacen matan a Dios en su corazón de manera continua. Entonces es proporcional. Claro. Entonces el pecado del templo o del sacerdocio en los días de Jesús, ¿no?, era tan grave que el enojo fue proporcional. Entonces la gente dice, ¿pero cómo? Es proporcional. Porque Jesús no andaba... Jesús no pasó por Capernaum a dar vuelta a las mesas. Claro, no era un estado que podríamos decir Jesús era iracundo. No, era proporcional. Entonces eso te muestra que tú tienes que aprender a entrar en la proporción. Sí, y eso es donde ahí nosotros fallamos, porque sí, porque no nos enseñan. Claro, son desproporcionales. A veces comentamos nuestro enojo y uno dice, ¿pero por eso te enojaste tanto? Claro, ¿por qué te enojaste tanto? No sé, me di rienda al enojo. Entonces, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy hablando de un hombre que no se enoja, porque yo me enojo. Estoy hablando de cosas que la Biblia nos muestra, ¿te fijas? Entonces, Jesús allí se enojó de manera proporcional. La proporcionalidad. Entonces el reino te muestra, por lo menos yo lo veo así en la Biblia, la proporcionalidad. Porque incluso hasta el infierno es proporcional. Y eso habla de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Sí. Entonces, claro, que nosotros miramos las cosas desde la perspectiva humana y decimos, no, el infierno es desproporcionado. No, el infierno no es desproporcionado. Lo que pasa es que tú no visualizas la maldad como Dios la ve. Claro. Tú ves una fornicación, pero Dios ve que en la fornicación tú lo asesinaste en tu corazón. Sí. Porque Él te dijo no fornicación y tú dijiste sí fornicación. Claro. ¿Entiendes? Uno ve la fornicación, pero Dios ve la fornicación y un asesinato. Y Dios ve que tú lo haces, tú matas la voz de Dios, tú rechazas su voz. ¿Te fijas? Satanás quería asesinar a Dios. Por eso que el infierno es eso, o el lago de fuego es eso. Muerte eterna a los que han matado al Eterno. Claro. En su corazón. Es proporcional. ¿Entienden la revelación? Sí. Es importante entender que el enojo de Dios, y lo vemos en el carácter de Cristo, es proporcional. Ajá.
¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Parece desproporcionado que Jesús le diga Satanás a su discípulo. Pero es porque su discípulo se estaba comportando como Satanás. Porque Satanás es el que busca sacarte del propósito. Sí. Y Pedro le estaba diciendo, Señor, Señor, no vayas a la cruz. Señor, ni se te pase por la mente ir a morir por nosotros. Sacándolo del propósito con manipulación emocional. No te hagas esa clase de mal. ¿Y qué dijo Jesús? Oye, ¿estás actuando como Satanás? Es proporcional. Apártate de mí, Satanás. Si estás actuando igual que Satanás. Proporcional, ¿te fijas? Claro. Entonces, Jesús se enoja, no anda siempre enojado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también en el carácter de Cristo está la paciencia, la longanimidad, la templanza. Conviven todos esos atributos en el carácter. Entonces, Dios no es solo amor. También es justicia, santidad, también es juicio. Y todo eso conviven. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos al reino, pero nosotros tenemos los dedos desproporcionados. Más o menos, sí. ¿Me explico? El dedo del enojo mide como 100 metros para allá. La templanza casi no existe. El dedo del amor es un chonquito aquí. Tú entiendes lo que digo, ¿cierto? Sí. Por eso te ríes. Sí. No, una mano desfigurada completamente. Claro, si los atributos de Dios fueran como la mano, porque la mano es una sola, pero tiene distintos dedos, tiene varios dedos. Entonces, el amor, la justicia, la santidad y todo. Nosotros llegamos al reino con la mano súper deforme, porque nuestro juicio es muy grande. Por ejemplo, nos gusta enojarnos de cosas que otros no se podrían enojar con nosotros. O sea, yo me enojo contigo de cosas que me gustaría que tú no te enojaras conmigo o que me tuvieras más paciencia. Ajá. Entonces nuestras manos son muy desproporcionales. Entonces el enojo desmedido es desproporcionado, pecado. Pero cuando hay que enojarse y no te enojas, también es desmedido. Porque teniendo que haberte enojado. Porque no es proporcional. Sí. Y por ejemplo, frente al pecado, la muestra que viene es una confrontación frente al pecado. Cuando uno piensa que desde muchas congregaciones hoy día los ministros ya no confrontan el pecado con la firmeza que se debiera confrontar, se da rienda suelta, se abren las puertas a que entren muchísimas cosas. Entonces, parte del carácter de Cristo es mostrar esa dureza. Yo siempre voy a hablar, siempre dándome vuelta en la Biblia, porque la Biblia es completa y ayer decíamos con Fallon es suficiente. Hay un ejemplo similar al de Cristo en el Antiguo Testamento respecto de una acción desproporcionada, o sea que va completamente contraria a la que hizo Cristo, porque Cristo se enoja y azote de cuerda y da vuelta a las mesas y se enojó. Y yo digo, es un enojo proporcional al pecado que estaban cometiendo ahí los sacerdotes y todo el grupo religioso que tenía a cargo el templo. Bien. Hay una acción que tú la puedes vincular. Sí. A ver, ¿a quién? Elí. Tampoco. Es que me dio pistas, sí, que con su hijo me encamino. Tengo que decir que me encamino. Casi me la sopló, le salió el letrero. Fíjate en el detalle. Los hijos de Elí hacían exactamente lo mismo que los días de Jesús. Sí. Exactamente igual. Sobornaban, tenían un negociado y eran sacerdotes. ¿Elí les decía que estaban mal? Sí. Pero sin el enojo necesario. ¿Te fijas cuando el enojo no es proporcional? Y entonces, ¿qué pasó? Que Elí les decía que estaban mal, pero de una manera light. Entonces, cuando tú tienes gente en la iglesia que cree que enojarse es pecado, y ellos se creen espirituales porque no se enojan, nunca se enojan con sus hijos, nunca se enojan con el cónyuge. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierden los filtros. Y al perderse los filtros, Dios también se enoja. Porque el enojo está puesto en ti para cosas específicas. Sí. Y por eso es que la proporcionalidad es tan importante. Porque si yo me paso, puedo terminar hiriendo o dañando o no buscando el arrepentimiento de alguien, ¿cierto? Pero si yo me voy al otro extremo y no digo nada, no me enojo, o hablo, hijo, lo que tú Pepito, mira, Pepito, te quiero explicar, Pepito.
Pepito, lo que tú haces está mal. Pepito se te va a revelar cada vez más porque Pepito necesita ver a Dios enojado en tu vida. Sí. ¿Qué pasó? Que Elí le decía a los hijos, oye, lo que ustedes hacen está mal. Oye, no está bien. Elí le dijo a sus hijos que estaban mal. Pero Dios, ¿de qué lo acusa Elí? Que no estorbó. Porque era un enojo light. Y el enojo light no estorba. No estorba nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo desechó. O sea, que también es pecado no enojarse. Atentos. También es pecado no mostrar enojo cuando tienes que mostrarlo. El punto no es si te enojas. El punto es cómo. Sí. Entonces, este es un tema muy... Yo te lo estoy mostrando porque la Biblia tiene todo un arsenal para decirnos, oye, no es... Te lo digo porque hay mucha gente que se cree espiritual porque no se enoja. Asumiendo como un autocontrol de sí mismo. Sí, no, yo llegué, están sentados corrieron al Señor, le corrieron el trono al Señor y se sentaron ellos a la diestra del Padre. Con una templanza única. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que no es que yo no me enojo con mis hijos, yo les digo. ¿Estás potenciando su rebelión? Sí. ¿Por qué la Biblia dice, por ejemplo, que el padre tiene que castigar a su hijo? Obvio, porque, a ver, cuando mi hijo o cuando mi hija, yo no tengo hijas, pero tengo sobrina, cuando mi hijo va a entender que lo que está haciendo está mal. Si yo no me enojo nunca. Claro. Es muy cierto. Cuando mi esposo va a entender que lo que está haciendo está mal. Claro. Si yo no me enojo, como esposa, o sea, en tu Okay. caso. O sea, ¿y la esposa se puede enojar con el esposo? Sí, pues se puede. Lo que pasa es que no puede faltarle respeto. Ahí están los límites. Ni del salirse. enojo. Claro. ¿Puede el esposo enojarse con el esposo? Claro. Sí. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, la Biblia te pone... por eso que es tan extraordinario, el Evangelio te enseña de todo. Lo que pasa es que no hay un manual así como capítulo el enojo. La Biblia no es así. La Biblia no tiene capítulos que digan capítulo 17, cómo enojarse. Y te habla de todo. No, la Biblia tú tienes que ir mirando el manual y vas a encontrar, Dios se enojó aquí. Dios avaló esto. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando la Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería, porque ahora vamos a llegar al tema de la gritería, es porque hay personas que siempre gritan y todos sus enojos son gritos. Que no es el caso de Jesús. No es el caso de Jesús. Entonces, si yo tengo el problema de que cada vez que me enojo grito, ¿qué tengo que hacer? Regular eso, porque el enojo que Dios permite no es con griterías, o sea, andar todo el día gritando o cada vez que te enojas levantando la voz así como ya a lo Tarzán. Y por eso que la Biblia dice, quítese de vosotros toda gritería, es un estado. Sí. Porque hay gente que cuando se enoja es puro grito. Y gritan, por eso te digo. El enojo tiene matices. Entonces, ¿puedo gritar cuando me enojo? Sí. En algún momento la proporcionalidad o sea, yo te digo, y se lo digo con mucha autoridad de Dios, porque ¿y cuándo es la autoridad de Dios? La Biblia. A veces tu hijo te tiene que ver enojado y tiene que ver que haces la voz y tiene que verte escuchándote fuerte. Que quede marcado en su espíritu que eso no se hace. ¡Vicente! Tiene que escuchar alguna vez un Vicente, Emilio. Sí. Tiene que escucharlo porque tiene su carne. Mira, cuando un hijo va avanzando en su maldad, su carne ya no va escuchando tus decibelios bajos. Ya tus decibelios bajos ya los bloqueó. ¿Has visto que hay micrófonos que bloquean decibel y tienen puertas de ruido? Sí. Los oídos de las personas tienen puertas de ruido. Entonces tú vas con el hijo y dices, Vicente, eso está mal. Hijito, eso no se hace. Ya, a la primera está bien, pero a la segunda te lo vuelves... No, ya tu decibel bajo lo bloqueó. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Y ahí está cuando muchas veces hay papás que dicen, pero es que yo le he dicho, que yo se lo digo, pero no entiende, no obedece. ¿Cómo te estás enojando?
yo te pregunto, cuando Elías está en el Monte Carmelo, estamos hablando del profeta ahora, vamos a ir al Antiguo Testamento, Elías está en el Monte Carmelo, Israel está en una condición paupérrima de apostasía, porque aparte tienen un líder que se llama Acab, que está casado con una mujer que se llama Jezabel, que es bruja, porque es sacerdotisa de Baal, o sea, es bruja. Y no brujas de esas que hacen, busca el monito, no de esas brujas que no tienen el cigarro falso, no, bruja. No de esas que te dicen, coge la carta y te la... No, bruja de verdad. O sea, ella, hay que saber que estamos hablando de personas que trabajan con poderes altos. O sea, están hablando de ocultismo, hechicería. ¿Bien? Entonces, Israel está en una condición paupérrima. Y Dios manda a Elías a hablarle al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que Elías estaba... ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si no... ¿Creen ustedes eso? Porque ¿cuándo te dijo tu mamá hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo ya? Cuando la llevé a un límite. Sí, cuando ya esto llegó a un límite. Elías fue enviado para decirle a Israel, ¿hasta cuándo? Ya está, córtenla. O sea, aquí vamos a ver quién es Dios. Voy a poner el altar, lo voy a mojar, decídanse, pues. O sea, ¿entiendes? O sea, ahí es proporcional. Ese es todo el asunto. Espiritual en la vida del reino es aquel que hace como Dios dice que hay que hacer. Si aprendiéramos que en todas las cosas el espiritual no es lo que nosotros nos imaginamos, sino como Dios enseña. Y te fijas que, si bien no está el manual capítulo 27, el enojo, como serían los libros, ¿no? Que la Biblia no tiene esos capítulos. Pero si tú vas uniendo esto, ¿qué dice Pablo acá? ¿Qué dice el Señor acá? ¿Qué nos muestra el pasaje de Elías? Lo que pasó con Elí, tú puedes armar la idea de Dios. De eso se trata la guía del Espíritu Santo, que Él te lleva a ver, esto es lo que opina Dios. Para Dios esto es tan malo como esto otro. Te fijas que siempre pensamos que lo que se excede es pecado, pero lo que está quieto y no hace a la manera de Dios también es pecado. Que es parte de ser sobrio, ¿no? Hacer lo correcto en el lugar correcto, en el momento correcto. A veces también, Pastor Gonzalo, con este tema del enojo, uno en ocasiones tiene que decir, bueno, tengo que llegar a corregir acaso esta situación. Pero hay momentos donde se te demanda en el momento, eso no se hace. Porque también hay otros que aplazan y nunca llega a la ascensión del enojo. En el correcto momento, en el momento correcto. Entonces, el que está excedido en su enojo tiene que venirse al centro, que es Cristo. Y el que está flojo en su enojo tiene que venirse al centro, que es Cristo. Por eso que Cristo es el centro de todo. Lleva a los excedidos a lo que Dios quiere y lleva a los quietos a lo que Dios quiere. Sí. Ese es el Evangelio. ¿Ya? Sí. Ya. Terminamos entonces. No leímos la Biblia, pero sí hablamos de la Biblia y del enojo.